Hola amigos, los saluda Taurus de ATLT. En los próximos minutos les voy a enseñar qué es el delta SH y el delta SL. Comenzamos. Muy bien, estimados amigos, el día de hoy vamos a ver en pocos minutos lo que es el delta SH y el delta SL. Primeramente, acá tenemos un esquema lineal para poder explicar el concepto. Fíjense que aquí tenemos lo que es una vela. Obviamente vamos a imaginar que la vela pues es una temporalidad, pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Es representativo, no haciendo énfasis en la temporalidad. Entonces imaginemos por un momento que tenemos aquí una vela de order flow. Recuerden que la vela de order flow del lado derecho tiene lo que es el ask, o sea las compras, y del lado izquierdo tiene el bid, o sea las ventas. ¿Qué pasa con el tema del delta SH y el delta SL? Recordemos brevemente que este concepto también se conoce en lo que es la herramienta de OFA, ¿sí? En la herramienta de OFA, que es una herramienta muy histórica. En el OFA se le conoce como COT. No sé si alguien recuerde, esta etiqueta aparece en la parte alta de las velas de order flow y se le conoce como COT. Y bueno, generalmente esa sería la referencia anterior a lo que vamos a hablar el día de hoy sobre el delta SH y el delta SL. Este delta SH y delta SL es la nominación, ¿sí? La nominación que se le da en la herramienta de suite de volumen de NinjaTrader. Entonces por eso es que estamos poniéndole cómo viene en la suite de volumen de NinjaTrader, haciendo referencia a que tiene que ver con el COT del Order Flow Analytics. Ok, entonces ¿qué es lo que queremos dar a entender con el delta SH? Por ejemplo, el delta SH es lo que sería el cálculo del delta en los últimos niveles o los últimos ticks de la parte superior de la vela. En este caso, la parte superior de la vela sería el delta SH. Si no estoy equivocado, no estoy 100% seguro, pero la S quiere decir side, ¿sí? Del lado alto y del lado bajo. Entonces, bueno, vamos a imaginar que es side. Entonces, es el delta que se generó en la parte alta de la vela, y el delta SL es el delta que se generó en la parte baja de la vela. Se dice que son entre los 2 o 3 últimos ticks, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, a partir de donde se calcula o se comienza a calcular el delta SH y el delta SL. Es decir, una vez que la vela llega, hace su mínimo, ahí empieza a calcularse el delta SL. Cuando la vela toca el máximo de la vela, ahí comienza a calcularse el delta SH. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este dato? ¿Sí? Lo que nos quiere decir este dato es que en la parte alta de una vela, ¿cuánta presión bajista existe? Cuando el precio llega a la parte de abajo, ¿cuánta presión alcista existe? Lo normal, ¿sí? Lo normal es que la parte de abajo normalmente vamos a tener un delta positivo y en la parte de arriba vamos a tener un delta negativo. El problema o la situación es cuando no se tiene esta situación. Vamos a ver parte de abajo, que también es muy importante, como lo marcamos aquí, ¿sí? Es muy importante la forma de la vela, o sea, es decir, no nada más se trata de tener la información del dato, sino también tenemos que ver qué nos está diciendo en la acción del precio, ¿no? En este caso, las velas, que normalmente son las velas japonesas, o podemos utilizar también las velas tipo BSA. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las velas tipo vela japonesa, en donde vamos a ver un ejemplo. Fíjense nada más, o sea, el ejemplo es esquemático y aplica a la inversa para las velas bajistas como para las velas alcistas. En este caso, vamos a tomar un ejemplo de una vela que es una vela que llega a la parte de abajo, y fíjense qué interesante, estimados amigos, cuando el DSL, en este caso el DSL es rojo, o sea, el delta en el SL es rojo, lo que nos está diciendo es que hubo una ejecución de órdenes limitadas de compra. ¿Sí? Es decir, cuando el precio cae y se empiezan a ejecutar las órdenes de compra, recordemos que las órdenes de compra pasivas se reflejan en el order flow como activas, es decir, que las compras se reflejan como ventas en el lado del bid, ¿sí? En el lado del bid, cuando nosotros vemos incrementos de número de contratos y vemos que había muchas órdenes de compra que se han estado activando, lo que podemos pensar es que se están generando se están ejecutando las órdenes limitadas de compra y se está mostrando en el lado del bid. Eso es muy importante. Ahora,
si se está mostrando un DSL comprador, lo que está pasando es que en ese punto de la vela, es decir, en la parte de abajo, lo que se está formando son compras agresivas, no compras limitadas, sino compras agresivas. Ahora, la forma de la vela es muy importante. En este ejemplo lineal podemos observar que tenemos una vela que llegó a tocar el punto de la parte baja, ingresaron órdenes ahí, hubo una pelea y el precio recoge la mecha mostrándonos uno de estos dos elementos en la parte de abajo, ¿sí? Y además podemos observar que el punto de control, o lo que se llama, mejor dicho, clusters, el clúster se queda en la parte de abajo y vemos cómo existe un rechazo por parte de la vela en las partes bajas de la misma, y tendríamos que ver en el cuadro de estadísticas, ¿sí?, qué información nos está arrojando el DSL, o el DSL si es comprador o si es vendedor. Esto lo vamos a ver ya en algunos ejemplos, pero de momento es muy importante ver la parte teórica. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un caso alcista en donde tenemos velas alcistas y el DSH, que sería la parte del lado alcista. Aquí es muy importante que nosotros observemos cuáles son los datos que nos está dando la información del order flow, ¿sí? En este caso, cuando la vela es alcista, nosotros tenemos que ver qué tanta obstrucción, ¿sí?, qué tanta negociación de ventas o de compras se ha dado en la parte alta al cierre de la vela. ¿Para qué? Para nosotros poder saber si vamos a ingresar a mercado o mejor esperamos un retroceso, ya que hay o no obstrucción en la parte alta con el delta SH, que sería el SI high, ¿sí? El delta SH, en este caso, en las velas alcistas, nosotros tenemos que observar qué es lo que pasa en el extremo superior con el delta SH, ¿sí? Aquí ponemos otro ejemplo de que cuando la vela cierra hay que observar qué información tenemos en las partes altas con respecto a al delta del cierre de la vela. Acá tenemos otra vela alcista que tiene su información en la parte alta. Vamos a ver un caso bajista. Aquí lo mismo, vean, la vela es bajista, cierra con un cuerpo fuerte y cierra en las partes de abajo. El precio cierra en la parte de abajo de la vela bajista. Aquí que hay que observar el delta SL, ¿no?, el que está en la parte inferior. Observar qué información nos está dando para saber si se generó una obstrucción fuerte o casi no hay obstrucción, o incluso si el delta SL es rojo, ¿no?, es bajista, o si es alcista, qué tantos contratos se generaron en la parte de abajo para poder nosotros saber si vamos a entrar o vamos a esperar que haga mejor un retroceso. Aquí tenemos más ejemplos donde la vela va cayendo y tenemos que observar qué información nos muestra el delta SL en este caso. Vamos a ver unos ejemplos directamente en los gráficos de order flow para que ustedes entiendan mejor de qué estamos hablando. Muy bien, traders, acá tenemos un primer ejemplo a manera de poder poner en contexto lo que estamos platicando, ¿no? Vean, por ejemplo, que aquí tenemos esta vela de aquí. Fíjense, esta vela de aquí del lado derecho, en la parte de abajo. Acuérdense que esto es con respecto a la herramienta de la suite de volumen de Ninja, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, déjenme acomodar aquí esto nada más. Entonces, como les decía, estamos utilizando la herramienta de order flow de Ninja y es la que vamos a tomar como referencia. Fíjense que en la parte de abajo, ¿sí?, acá tenemos lo que se llama estadísticas o la información que va generando cada vela. Recuerden que nosotros podemos seleccionar qué tipo de información nos puede colocar ahí el gráfico para nosotros tenerla a la vista. Fíjense que en la parte de abajo, en los últimos dos cuadros, ahí tenemos el delta SH y tenemos el delta SL, ¿sí? Entonces, esos cuadros de abajo son los que vamos a observar para estos ejemplos. Acá tenemos el ejemplo número 1. Vean que es una vela alcista, la cual nos da la siguiente información. Fíjense que nos dice que hubo un volumen de transacciones de 13.377 contratos. Nos dice que hubo un desequilibrio a favor de las compras de 219 contratos. Es decir, de la pelea que hubo entre compradores y vendedores, los compradores salieron victoriosos con 219 contratos a favor. En la parte de abajo vemos el porcentaje
que representan estos 219 contratos con respecto al volumen general de la vela. Por lo tanto, podríamos afirmar que los compradores tuvieron una victoria que representa 1.64% de contratos a favor de los compradores. Perfecto, hasta ahí todo se entiende. Ahora, ¿qué pasa con la información del delta SH y el delta SL? Fíjense que aquí donde voy a marcar, ahí nos muestra que hay en la parte alta de la vela hay 0 contratos obstruyendo el paso. ¿Sí? O sea, ahora sí que no fueron ni compradores ni vendedores. El dato, el delta no es comprador ni vendedor, simplemente nos indica que en la parte de arriba, donde normalmente tiene que haber un delta negativo, porque recuerden que el precio pues llega a la parte alta de la vela y luego tiende a rebotar, llega a la parte de abajo de la vela y tiende a rebotar. Digamos que lo normal nos indicaría que en las partes altas de la vela, de cualquier vela, lo normal es que exista un delta SH negativo y en la parte de abajo que debe de existir de forma normal un delta SL positivo. Pero ¿qué pasa cuando los números pues no cuadran con esa normativa? Es cuando nosotros tenemos que aprovechar esta información. Entonces, regresando al tema, vean que nos decía que en la parte alta prácticamente no tenemos obstrucción al cierre de esa vela. Además, la vela es alcista y además tuvo un desequilibrio a favor de los compradores. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos pensando en entrar en ese momento, lo que tendríamos que hacer es inmediatamente lanzar la orden a mercado. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para el caso de este video. Acá tenemos un siguiente caso en donde vemos que tenemos una vela bajista. Vean, este es el siguiente caso. Vela bajista, vamos a ver la información rápidamente que nos indica esta tabla de estadísticas. Nos dice que hubo una vela con contratos transaccionados de 10.682. Nos dice que hubo un desequilibrio a favor de los vendedores con 1.486 contratos de ventas a favor de los vendedores. Nos dice que este desequilibrio representa casi un 14% del total de los contratos negociados en esa vela. O sea, hay un fuerte desequilibrio hacia los vendedores. Ahora, fíjense lo que nos dice. Nos dice que en la parte alta de la vela, o sea, en esta parte alta de la vela, donde incluso vemos el clúster, el punto de control, ahí podemos ver que se concentraron, vean, 1928 contratos de venta. O sea, hubo una alta concentración de ventas en la parte alta de la vela. Ahora, en este caso que es una vela bajista, lo que nos importa es ver la obstrucción en la parte de abajo, es decir, qué tanto hubo una reacción de compradores en la parte baja de esa vela de ventas. Y nos vamos al dato y fíjense que nos indica que existen solamente 27 contratos que se generaron en los últimos niveles de precio de la vela bajista. Prácticamente, si comparamos el número 27 contratos contra 1900 de lo que fue la presión en la parte alta contra los 1400 que representa el desequilibrio de los vendedores, prácticamente podríamos decir, estimados amigos, que no hay una obstrucción, pero muy ligera, una obstrucción muy ligera en la parte baja con respecto a los compradores. O sea, prácticamente no hay compradores que estén tratando de atacar esa bajada. Por lo tanto, si nosotros observamos pues ahora sí que con tiempo y con momento, podemos aprovechar pues esa ruptura sabiendo que es muy poco probable o no hay mucha fuerza para que el precio haga un pullback y después tal vez caiga, sino que en ese momento prácticamente nos está diciendo que sería lo más recomendable entrar a mercado o poner si acaso la orden de venta, pues no sé, unos ticks por atrás del cierre de esta vela para después que el precio recorra ese movimiento y luego continúe su bajada. Vamos a ver otro ejemplo para seguir aclarando el tema. Acá tenemos un tercer caso, amigos. Tenemos aquí esta vela bajista. Vean que tiene un incremento de delta. Vamos a ver rápidamente sus estadísticas. Nos dice que esa vela se negociaron 10.237 contratos, de los cuales hubo un desequilibrio a favor de los vendedores de 1.811 contratos, que representan casi el 18% de esa vela. Y nos dice que en la parte alta, o sea, en el delta S high, en el delta SH, nos dice que en esta parte de acá
se concentraron básicamente todo el empuje bajista. Hasta ahí es normal. Ahora, en la parte de abajo, vean, en la parte de abajo nos dice que lejos de que exista un delta SL positivo, es decir, compradores empujando al precio, nos dice que existe 101 contratos vendedores. O sea, prácticamente, traders, en esta parte de abajo de esta vela, o sea, en esta parte de abajo donde está el delta SL, cuando nosotros tendríamos que ver compradores presionando ahí o tratando de detener, vean que el dato nos dice que no hay pero en absoluto compradores que estén haciendo ahí la contrapartida. O sea, prácticamente no hay ahí contrapartida. Por lo tanto, pues volvemos al mismo ejemplo de que una vez que cierre la vela, nosotros podemos entrar a mercado o poner una orden unos ticks atrás para incorporarnos en el movimiento bajista, porque sabremos con toda certeza de que toda la vela, tanto en la parte alta como en la parte baja, la presión es totalmente bajista. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un cuarto ejemplo. Tenemos una vela que es totalmente alcista con un incremento de delta. Podemos observar, vean, se negociaron 8.600 contratos, de los cuales 1.073 fueron a favor de los compradores, representando un 12.47% a favor de los compradores. Y vean lo que nos dice la información de delta SH y delta SL. Nos dice que en la parte de abajo, vean, en la parte de abajo, que sería esta parte de abajo, se generaron 1.110 contratos compradores. Hasta ahí vamos normal, una presión alcista, lo cual resultó como un cierre de vela alcista, eso es normal. Ahora, en esta vela alcista lo que nos importa ver es qué pasó en la parte alta de la vela, es decir, qué pasó aquí. Cómo cerró la vela en los últimos momentos cuando el precio tocó los máximos. Vean cómo nos dice que solamente hubo 3 contratos vendedores. Por lo tanto, si nosotros vamos a imaginar que estamos operando un rompimiento y que esta vela es la que nos da el rompimiento, vamos a imaginar ese ejemplo práctico. Imagínense que esta es una zona de resistencia y nosotros queremos buscar un rompimiento y de repente vemos que esta vela nos da el rompimiento, la vela cierra por arriba, tenemos un incremento de delta de compras, vemos las métricas acá en la tabla de estadística y nos damos cuenta que en la parte de arriba prácticamente no hay vendedores. Incluso observen que aquí tenemos niveles de desequilibrio comprador. Incluso vean que el último tick de la vela nos muestra que hay un desequilibrio o hay órdenes agresivas de compra. Por lo tanto, ahí podemos entrar al cierre de la vela o poner 1 o 2 ticks nuestra orden de compra para que el precio haga un pequeño pullback y después se vaya en dirección alcista. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí tenemos dos últimos ejemplos que están juntos para terminar el video. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos 2 velas alcistas. Vamos a ver qué nos daba la información. En primer lugar, bueno, tenemos un incremento de delta marcado por estos símbolos. ¿Sí? Tenemos incrementos de delta, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué nos dicen las métricas? Nos dice que ahí hubo una negociación de 6.000 contratos, de los cuales más de 1.000 contratos fueron a favor de compradores, representando un 17%. En la parte de abajo de la vela, que ya lo tenemos por descontado, dado que es el cierre fue alcista y vemos que es una vela de compras, la parte de abajo pues obviamente nos va a aparecer con lo que es el delta SL, nos va a aparecer con un incremento alcista, ¿no? Con un desequilibrio alcista. O sea, eso nos queda claro que es normal. Lo que nos interesa saber es en la parte de arriba de una vela alcista, qué tanta obstrucción de ventas tenemos. Fíjense que nos dice que tenemos solamente 115 contratos de obstrucción de ventas queriendo mover el precio a la baja. Si nosotros comparamos los 1.069 de compradores desequilibrados y en la parte SL, en la parte de abajo de la vela tenemos 1.300, o sea, fíjense que en la parte de abajo hubo todavía una fuerza más grande de compras que en la parte total de la vela. Pero como les decía, lo que nos importa ver es el dato de cuántas ventas quedaron en la parte de arriba de la vela.
para yo poder decidir si voy a comprar al cierre de la vela o mejor me espero a un retroceso más profundo o dejo pasar la operación. Entonces vean cómo la vela cierra, retrocede unos cuantos ticks y luego vuelve a subir. Ahora vemos el último ejemplo para cerrar el video, en donde vemos nuevamente una vela que cierra alcista. Vemos sus métricas, vean, 5.500 contratos negociados dentro de esa vela, 195 contratos a favor de los compradores, que representan un 3.49% del total de los contratos negociados dentro de la vela. En la parte de abajo, vean, en esta parte de abajo donde está el clúster de más alto volumen, por cierto, tenemos 535 contratos, perfecto, hasta ahí vamos bien. A mí lo que me interesa saber de esta vela, porque todo lo demás ya lo veo con claridad que es una vela alcista con un desequilibrio comprador, etcétera, etcétera. El punto es, con el tema de este video de hoy, ¿cuánta obstrucción de ventas tengo yo al cierre de la vela en la parte alta? Y fíjense lo que me aparece. En el Delta High, ¿sí? En el Delta SH, me dice que hay cero obstrucción de ventas. O sea, 0 vendedores están ahí obstruyendo el paso de la vela. Entonces, ¿cuál es la decisión que yo podría tomar ahí? Obviamente, comprar al cierre o poner mi orden 1 o 2 ticks por detrás del cierre de la vela, porque yo sé que no hay en ese momento vendedores que estén empujando o tratando de detener la vela, ¿sí? No hay obstrucción para detener la vela. Entonces, este es un ejemplo práctico para lo que se puede utilizar cuando hay rompimientos, para poder saber si hay obstrucción en la parte alta, y también se puede utilizar para ver si el precio no va a poder romper, ¿sí? No va a poder romper, por ejemplo, un soporte, las velas caen y yo puedo observar en el Delta SL de las velas que están tocando el soporte si hay mucha obstrucción o no hay nada, si se están dando agotamientos, que va a ser el tema de otro video, cómo ver los agotamientos, cómo se funcionan los agotamientos, y todo eso se entremezcla con la información del Delta SL y el Delta SH. Hasta aquí los dejo, estimados amigos, un abrazo, buen fin de semana largo. Recordemos que no hay mercados pues ni lunes ni martes, entonces por lo tanto probablemente hagamos otro video en estos 2 días que son de asueto, pero de momento les mando un fuerte abrazo, disfruten su fin de semana y nos vemos a la próxima. Los saluda Taurus de ATLT. Hasta pronto.